estamos en un lugar único de Latinoamérica. Podríamos decir que es el lugar donde Osvaldo Gatto y su hijo hacen magia, porque ellos son restauradores de armas, de réplicas de armas de fuego hasta 1870. Hola Osvaldo, gracias por recibirnos. Estamos en un lugar increíble, lleno de nuestra historia, ¿no? ¿Cómo fue empezar este proceso donde, bueno, no hay antecedentes? ¿Cómo empezaste? Es verdad, no hay antecedentes, ni familiares ni en la ciudad. Bueno, empezó por el gusto a lo que es la historia. Soy profesor de historia y empecé con la disyuntiva de querer tener uno de los objetos más importantes que tiene la historia del hombre, que son las armas, que sirvieron precisamente para darle la libertad, para darle el sustento diario, etc. Las armas son polifacéticas y son un instrumento tecnológico muy importante que generan un desafío al reproducirlas o al restaurarlas. En esta sala de armas no solo tenés armas en colección, sino también tenés armas itinerantes que nosotros al encontrar repetidas podemos comercializar. Y también tenés armas producidas por nosotros. Vos estás hablando de que las producen ustedes. ¿Cómo es empezar? ¿Empiezan con madera? ¿Qué materiales usan? Claro. Tal cual como las originales. Donde va acero se usa acero, donde va bronce se usa bronce, donde va madera se usa la madera. En este caso usamos mucho nogal, que es una madera muy difícil de conseguir, pero es la madera por excelencia, donde las armas tienen una resistencia y una flexibilidad muy apropiada para ser servida en lo que son las cureñas, las culatas de las armas. ¿Cómo se hace? Primero, conociendo, desarmándola, copiándola, midiendo, agujereando, soldando, forjando, fundiendo, depende del menester que lleve a hacer una pieza. Hablaste de que acá hay muchas piezas que, bueno, que ustedes también han podido comercializar y exportar, ¿no? ¿Cómo fue también esa experiencia? ¿Dónde? ¿Quién las compra? ¿Por qué? Bueno, nosotros somos más conocidos afuera que acá. Sí, que nadie es profeta en su tierra, dicen. Pero sí, hemos tenido... Hay armas nuestras en todas partes del mundo. Y tenemos relaciones con grandes armeros y grandes personajes conocidos. De hecho, los dos participantes en armas del Precio de la Historia tienen WhatsApp conmigo. Y el mayor fabricante del mundo, que es Pedersoli, también me felicita a veces o nos felicita a mí y a mi hijo por las réplicas que hacemos. Sí, hay películas, hay, largometrajes. Contá dónde estuvieron tus armas. Tanto nacionales como internacionales. Belgrano, San Martín el Cruce de los Andes, como por mencionarte, armas nacionales, películas nacionales. Y para mencionarte internacionales, Capitán de Mar y Guerra, Piratas del Caribe 3 y algunas colaboraciones con proyecciones latinoamericanas, para que no se cometan anacronismos donde, por ejemplo, haya un granadero con reloj pulsera. Por ejemplo, se siente una gran emoción cuando uno toca un arma original de un prócer argentino. Una gran emoción, porque vos sabés todo lo que le ha costado a muchos en otras partes del mundo. En la Argentina cuesta el doble. No me preguntes por qué, pero es así. Y nosotros hemos tenido el orgullo de realizar por primera vez la réplica de un arma de fuego de un prócer argentino como es el general Belgrano, y hasta ahora nadie hizo ningún arma que haya pertenecido a ningún otro prócer. Entonces, ¿qué representa? Bueno, representa el sabor de la libertad, representa el poder rendir un homenaje a tanto sacrificio y fundamentalmente a demostrar que los hombres que hoy ves en las estatuas, que ves en los bustos, que los ves revestidos de bronce y que a veces vos te pones a pensar, ese caballo tiene que bajar cada tanto para ir al baño. No, son hombres de carne y hueso que han hecho cosas que hoy hay hombres mucho más educados, más inteligentes, más preparados, son incapaces de hacerlo. Entonces vos decís, ¿cómo puede ser? Bueno, una forma de rendirles homenaje es intentar un poquitito, conocer la vida de ellos. Y hacerle, ya te digo, el lindo juego de decir, uno pudo tener en sus manos algo que les perteneció. Bueno, ¿cómo fue el proceso de hacer y replicar esta arma que perteneció a Manuel Belgrano? Bueno, mirá, esto tiene 40 gramos de diferencia con la original.
La original se encuentra en el Museo Histórico Nacional, en Parque Lezama. Dice, cuenta la leyenda, porque no hay un documento que lo pruebe de manera fehaciente, que se la regaló el Cabildo de Buenos Aires en homenaje a la batalla de Salta, en 1814. Eso nos hace pensar que Belgrano, y aparte hay algunos escritos que lo prueban, Belgrano le hizo grabar en algún momento su nombre, General Belgrano, en plata arriba del caño, y por tener un tamaño muy apreciado por él en su mano, esta pistola calzaba muy bien, fue la pistola que lo acompañó hasta el día de su muerte, junto con él. Belgrano tuvo varias armas, pero la que más quiso fue esta, y la que se encuentra en la Argentina. Copiarla fue un desafío porque copiamos pieza a pieza. Acá no hay nada comprado previamente, todo está manipulado, por decirlo de alguna manera, con lima, con fundición, con forja, con sierra, con lima, como te dije, tratando de que sea idéntica. Es un arma de chispa, de origen español. Fíjate por qué es de chispa, porque esto se cargaba por la boca, se baqueteaba con la baqueta, se introducía el proyectil, primero la pólvora, después el proyectil, después se ponía un cebo, acá que era un poquito de pólvora, por medio de un oído se comunicaba con la carga del caño. Una vez que estaba cargada, el arma iba hacia el último punto y cuando se disparaba, saltaban las chispas, se provocaba el encendido de la pólvora y si este arma hubiera estado cargada, hubiera hecho pum, hubiera disparado, y hubiera salido una munición de 16 milímetros, con lo cual era un arma de fuego para defenderse de lo que fuera menester.